Alumnos, muy buenas noches. Nuevamente aquí muy entusiasmado, por dar este otro tópico de este diploma de especialización de planner de mantenimiento en lo que es programación y planificación de mantenimiento. Espero que les sea de muy buena utilidad y después de la exposición estoy atento a sus consultas para que de esta manera se vayan satisfechos de esta clase. Para empezar, vamos con el horario. Empezar la atención al horario, siempre puntuales. Apaguen su teléfono, dejen en modo vibrador, mantengan su atención, aclaren sus dudas, escuchen con mucha atención y eviten conversaciones paralelas. Participen y aprovechen. El módulo 3 de lo que es planificación y programación de mantenimiento, vamos a tratar sobre la planificación y la programación. En este caso vamos a ver lo que es la planificación a medio plazo. La planificación a medio plazo es una unidad de gestión responsable de los procesos de planificación y control de mantenimiento, el cual contiene programas de mantenimiento para los equipos en operación, con el detalle de la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la ejecución de esto. Entonces, cuando hablamos de medio plazo, estamos hablando semana, mes, año. Por lo tanto, en un año, 52 semanas. Entonces, nuestro horizonte para una planificación de medio plazo, 52 semanas, ¿no? Ya cuando ya hablamos de largo plazo, ya estamos hablando de 5 años a más. Entonces, tener una visión general de las actividades de mantenimiento en mediano plazo, actividades en corto plazo, semanal, y acá vamos a ver el tema de la rutina, ¿no? Eso asociado a la programación. Pero la planificación, ¿en qué consiste? En proyectar, ¿no? En proyectar todas nuestras necesidades en función a qué, ya haber hecho nuestras estrategias, nuestras hojas de ruta, alineando contadores, puntos de medida, puestos de trabajo, y todo eso ahora lanzándolo en el tiempo, ¿no? Con las estrategias y las frecuencias seleccionadas, ahora podemos nosotros decirle cuándo nos toca hacer una actividad de mantención sistemática y de qué tipo, ¿no? Puede ser tipo A, tipo B, tipo C. Dependiendo de la frecuencia y de la estrategia utilizada, podríamos hablar horas, por decir, cada 250 horas, 500 horas, 1000 horas, 2000 horas, cosas que cada actividad va a tener ese paquete va a estar asociado a materiales, servicios y mano de obra distintas. Garantizar mayor previsibilidad del consumo de materiales y la asignación de mano de obra en intervenciones de impacto en equipos e instalaciones, porque nosotros vamos a prever, vamos a proyectar. Sobre esa proyección, ahora nosotros vamos a poder planificar y programar, ¿no? Vamos a poder dimensionar cuál va a ser nuestra necesidad para una determinada fecha, para un determinado mantenimiento. La revisión del mapa de las 52 semanas y retroalimentarla con la información proveniente de los cambios en el presupuesto, la estrategia de mantenimiento, los equipos en el diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cada vez que terminamos nuestros mantenimientos siempre salen observaciones. Esas observaciones ya la vamos a ver luego en otras láminas, pero tiene un ciclo, ¿no? Cuando hablábamos del ciclo Deming, ¿no? Plan, do, check, action. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegamos a hacer las mejoras, regresamos a los planes y en los planes nuevamente buscamos y aplicamos y proyectamos las mejoras. ¿Y eso qué crea? Reestructuración en la proyección de materiales, insumos, servicios, en las frecuencias, tal vez. Ejemplo, ¿no? Pongamos equipos trackless, equipos diésel, ¿no? Equipos en movimiento, línea María. Se buscan mejoras, ¿no? En una compañía minera donde trabajé,
unas palas PC4000, ¿no? Las palas de 40 toneladas de cuchara. Han tenido se tuvo un seguimiento de análisis y muestreo de aceite. También se instaló equipos de autolimpiantes del sistema hidráulico, lo que ocasionó que las frecuencias de 250 horas, ¿no? Porque ahí cada cambio son 13 cilindros, o sea, 13 cilindros de 55 galones cada cilindro. Ya se imaginan la cantidad que se tenía que cambiar cada 1000 horas. Pero ¿qué sucedió? Que dentro de la frecuencia de 250, 500 y 1000, la frecuencia base, ¿no? Cambió, porque haciendo los análisis empezaron a muestrear a las 250, a las 1000, a las 2000, y empezaron a sacar un tema de previsibilidad y daño, ¿no? Y fallas dentro del equipo, y sacaron de que se podía llevar el equipo a 375 horas. Se ganó 125 horas adicionales sin cambio de aceite. Con ello corrían sus frecuencias tanto en componentes, repuestos y otros insumos, ¿no? Como son los mismos filtros, ¿ya? Y bajo ese esquema se optimizó el costo, ¿no? También viendo la realidad de donde se trabajaba, ¿no? No era un tajo, pero su problema era polución, sí, pero no era un tema de trabajo en altura o trabajo pesado, era a nivel del mar. Condiciones que todas esas evaluaciones llevaron con los muestreos respectivos a decir de que se cambie la frecuencia. Y con eso se dimensionó nuevamente la proyección, ¿no? Entonces, eso muestra qué tan eficiente y qué tan dinámico es el tema del el manejo de los parámetros en el mejorar para luego nuevamente planificar y proyectar. Asegurar que las actividades del plan de mediano plazo de 52 semanas se planifican en periodos de corto plazo, semanales, mensuales y anuales. Ese anual de 52 semanas se reduce a un semanal. Ese semanal se reduce en un diario. Y siempre vamos a manejar esto ya no en la planificación, sino en la programación. El día -1, día 0, día +1. Semana -1, semana 0, semana +1. Y ese es el seguimiento para la rutina. Y esa rutina nos va a dar una adherencia de qué tan eficientes somos con el tema de ir atendiendo lo programado, ¿no? Establecer el alcance del tiempo, costo y duración de las actividades. Todo debe ser valorizado, todo debe salir con órdenes de trabajo. Como ya habíamos hablado anteriormente, las órdenes de trabajo. Los avisos son los requerimientos técnicos, donde tiene la información y contenido técnico del trabajo, ¿no? Eventos, fotos, informes, ¿no? El requerimiento en sí puede venir desde operaciones, puede salir del propio mantenimiento o puede salir del monitoreo por condición. Y por el otro lado, estamos hablando de la orden de trabajo, que es un colector de costos, ¿ya? Donde se asignan los servicios, los materiales, la mano de obra, y se asigna a dónde va a ser distribuido, a qué centro de costo, a qué clase de actividad va a ser reorganizada dentro de la estructura de costos. Entonces, la orden de trabajo es un colector de costos. Planificar los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente también deben ser asociados a lo que es la orden de trabajo, ¿no? Por decir, si tenemos un inspector de seguridad para un trabajo determinado, sus horas deben ser registradas en la orden de trabajo, como puesto de trabajo. Planificación a medio plazo. Vamos a proyectar actividades de mantenimiento previstas en un horizonte a mediano plazo, teniendo como base la estrategia de mantenimiento y las demandas de adecuación de salud y seguridad del medio ambiente, dimensionando recursos para la ejecución de actividades proyectadas, soportando el presupuesto de mantenimiento del área. Esto es muy importante y tiene que ser entendido de esta manera. Cuando nosotros definimos muy bien
la estrategia, hojas de ruta, nuestros planes, estamos también haciendo de manera indirecta lo que es el presupuesto de mantenimiento, porque toda esa proyección es lo que nos va a decir qué es lo que va a gastar ese equipo y por actividades, para la actividad A, para B, la C, la D, ¿no? El tipo de mantenimiento A, B, C, D. Y así, para el dimensionamiento de todos los equipos, y si hay una flota de 480 equipos, para todos ellos va proyectando sus necesidades. Si tengo 20 bombas de las mismas características para cada uno de ellos, en diferentes tiempos, porque son sus puntos de último mantenimiento no son los mismos, tienen tiempos distintos. Y se va armando no solamente el plan, se va armando nuestro presupuesto. Por eso es tan importante el mediano plazo, porque esa estructura nos maneja dentro del periodo que estamos incurriendo, pero también nos proyecta para los periodos siguientes, que estamos hablando del periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, que ya sería ya de largo plazo. Cuando se alinea la estrategia de mantenimiento al plan de producción, lógicamente que el plan de mantenimiento también va asociado al plan de producción. Las paradas por producción, las paradas oportunas de producción es para poder generar, ¿qué cosa? Generalmente en una parada de planta se hace todo aquello que se necesita intervenir con equipo parado, con proceso parado, y por lo tanto se generan las famosas paradas de planta, ¿no? Entonces, requerimientos mayores que se tienen que hacer con tiempos mayores y se ejecutan y se alinean a un plan de producción, ¿no? Plan de producción, un plan de corte de energía, ¿no? El COES, cuando hay un COES 2 veces al año, generalmente cortes de energía programados, se aprovecha para la parada de producción, se aprovecha para lo que es la parada de mantenimiento. Tienen que estar alineados, ¿no? Y para eso existe la planificación, para que de esa manera pueda optimizarse los tiempos de parada, ¿no? Hay empresas donde una hora de parada vale $15,000, en otra empresa valen millones de dólares, dependiendo de la magnitud. Entonces, vamos a ver, por decir, nos va a permitir visualizar los mantenimientos previstos dentro de un horizonte de tiempo preestablecido. Vamos a vializar un tiempo útil, el dimensionamiento y movilización de los recursos necesarios para la ejecución de los servicios, tales como mano de obra propia y de terceros, herramientas y recursos especiales, materiales y presupuestos. Aquí en esos materiales para usos especiales podemos hablar, por decir, ¿no? No sé si muchos hayan escuchado una viga tripper, ¿no? Una viga tripper es un equipo que es una faja, pero también tiene una especie de chute de descarga y que va almacenando todo un búnker, ¿ya? Dentro de un almacén gigante de concentrados de minerales, antes de que vaya el chip loader. Entonces, de aquí sale y cuando se colecta el mineral ya listo, dependiendo de las características de la venta que van a realizar, ya si es cobre, si es plomo, si es zinc, y con qué características ya se define. Entonces, cuando ya el barco llega al puerto de estos bunkers, se trasladan nuevamente por otras fajas, se van por unas tubulares, se van al chip loader y por lo tanto se van en barco a las fundiciones de los clientes en el extranjero. Entonces, ¿a qué va con todo esto? Que ahí vamos a ver que encontramos pues equipos, ¿no? Que se realizan, necesitan mantenimientos muy especializados. Una faja tubular no se puede cambiar una faja tubular como una faja cualquiera. Necesita todo un procedimiento especial, porque esa faja tubular no hay espacio, solamente existe la estructura por donde va la faja. Entonces, ¿cómo cambiar la faja? Todo un proceso, ¿no? En el muelle, colectando, con carretes, seccionándolas,
¿no? Entonces, todo un procedimiento que se debe ir llevando para poder colectar. Entonces, estos equipos especiales, la viga tripper, como le dije, va de manera horizontal, va de manera longitudinal y va de manera transversal, ¿no? Sube el chute. Entonces, para asegurar la distribución adecuada del concentrado dentro del búnker, aprovechando los espacios mínimos para que ese búnker esté llenado al 100%. Entonces, son equipos especiales, no los vamos a ver así nomás, un molino, SAG, ¿no? De la misma manera, son equipos que no los vamos a intervenir solamente en momentos especiales. Estoy hablando del enchaquetado, que es algo muy simple, que siempre se realiza, pero hay otras donde se tiene que atender el mismo motor, ¿no? Y ahí no es cambiar un motor, sino hacer un motor, una reparación dentro y pues instalado. Y los tiempos son cortos. La correcta planificación de actividades proporciona ganancias de tiempo, reducción de costos y aumento de la calidad en la realización de cualquier tarea, además de disminuir oportunidad de retrabajo, ¿no? Entonces, a veces, ¿cómo optimizar, no? La optimización también viene por tener componentes listos, preparados para un cambio, ¿no? A ciertas horas se tiene que cambiar una chancadora, ¿no? Las cónicas que se tienen que cambiar el contraeje. Entonces, tener un contraeje ya listo, preparado, se cambia y se vuelve a armar. Pero solamente para luego hacerle mantenimiento fuera, cambiarle rodaje, cambiarle bocina, pero no estar esperando, ¿no? Reparar para luego montar, porque si no los tiempos se extienden. Entonces, como le dije, la hora de parada cuesta, y cuesta más que el mismo repuesto. Entonces, ya hablando del flujograma de la planificación mediano plazo, ¿no? Vamos a ver algo que ya hemos visto anteriormente, que es la estrategia de mantenimiento. Y aquí vamos a ver, miren, planificación y programación, que lo vamos a ver después. Esta estrategia de mantenimiento lo hemos visto en los módulos anteriores, con su propio flujo, ¿no? Para hacer estrategia, pero que engrana a lo que es la planificación a medio plazo. Entonces, después vamos a proyectar la ejecución de las actividades sistemáticas, proyectar la ejecución de las actividades no sistemáticas, proyectar la ejecución de adecuaciones de salud, seguridad, medio ambiente, porque todo eso en el decreto 024 son requisitos legales a cumplir, ¿no? Entonces, luego vamos a acordar las premisas para el cumplimiento con las interfaces, evaluar periódicamente la viabilidad del cumplimiento. Si necesita revisión de algún parámetro, si es no, se va a la planificación. Y si es sí, revisar conforme la alteración de los parámetros originales y regresa para disponibilizar la planificación a medio plazo para ejecutar. Y de ahí va a planificación y programación. Evaluar, en el otro caso, sigue revisar conforme la alteración de los parámetros y luego evaluar la revisión de la estrategia de mantenimiento. O sea, como vemos, en el flujograma de planificación a medio plazo, termina en la revisión de la estrategia de mantenimiento, lo que habíamos hablado, ¿no? Si hay una mejora, si hay un tema de que el flujo necesita una revisión, necesita una optimización, simplemente se cambian, se arreglan, prácticamente se utiliza otra estrategia, se genera otros planes con otras frecuencias y lo que va a generar es optimización del flujo, ¿no? Del proceso, de lo que es la planificación. Entonces, ¿qué es la planeación? Habiendo dicho este preámbulo ya de lo que es la planificación a medio plazo, vamos a ver que la planificación es definir qué clase de mantenimiento se debe hacer. Este mantenimiento de rutina, inspecciones, reparaciones, ajustes. ¿A qué equipo asignar de técnicas por especialidad de acuerdo a priorización de equipos? Todo esto, ¿dónde lo vimos? En la estrategia. ¿Recuerdan? Cuando hicimos la estrategia, ¿en función a qué? A la criticidad, modo falla. Procedimientos a desarrollar. El cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Procedimientos. ¿Recuerdan que habíamos hablado procesos, subprocesos, procedimientos e instructivos, donde deben aterrizar todo,
nuestro mapeo de actividades de nuestra gestión de mantenimiento. ¿Dónde? ¿En planta o en taller? También tenemos que definir dentro de qué procesos se van a aplicar. En la planta, en la mina, ¿no? Si hablamos de otros procesos, ¿no? Vamos a hablar, por decir, en lo que es la pesca, ¿no? Vamos a encontrar otros procesos que son iguales, ¿no? Las tolvas, le llaman allá el cocinado, ya la separación del caldo, ya el secado de la pulpa, ¿no? Y de la misma manera otros procesos como por decir, también llamamos la parte de eh, almacenamiento de concentrados de mineral, ¿no? Donde ya vemos otra cosa, ya vemos el, la recepción de camiones, ¿no? La distribución en patio de los concentrados, la homogenización o lo que llamamos siempre el tema del combinar, ¿no? Hacer el blending del mineral, ¿no? Minas que tienen concentrados que tienen algún porcentaje mayor de lo que se pide, otras que son pobres y buscan un blendeo y sacan una homogenización de ese concentrado, ¿no? El transporte, la distribución y el embarque, ¿no? Que se va hacia los barcos. Entonces, todo eso está amarrado con este tema de lo que es dónde, quién, la mano de obra necesaria, quién lo va a realizar. Nosotros podemos definir, oye, tengo un headcount pues muy pequeño y justo para esas fechas me caen muchos trabajos, muchas actividades, inclusive hay una ventana, una oportuna o simplemente algo planeado como una parada de planta porque planta procesos hay un corte de energía, por lo tanto, ¿qué se necesita? ¿Quién lo va a realizar? Con el headcount no se puede, por lo tanto hay que dimensionar todas esas actividades con todas esas necesidades y que va a conllevar a qué? A que eh, este, se pueda generar un requerimiento de personal adicional para la parada, personal de apoyo, ¿no? Personal que viene a hacer actividades propias para poder culminar todas esas actividades que están en backlog. Adicional a eso, empresas especializadas, donde nuestro personal no lo puede hacer, tiene que ser especialistas. Entonces, todo eso, ¿quién va a realizar ese trabajo? ¿Con qué frecuencia? ¿No? Hay actividades, como hablábamos, solamente paradas, otras actividades que simplemente se dan en ventanas oportunas o simplemente aquellas que son sistemáticas y que tiene un stand-by, por lo tanto tiene líneas, ¿no? Enseriadas en paralelos y por lo tanto se puede atender en cualquier momento. Tiempo requerido para la intervención, ¿cuánto tiempo va a afectar al proceso, al equipo, ¿no? Puede ser horas, puede ser días, y eso se tiene que cuantificar cómo se va a eh, mitigar, ¿no? Entonces, todo esto es la planeación, ¿no? Algo muy interesante me pasó con un tema de haciendo mantenimiento de fajas transportadoras. Por lo tanto, se había planeado todo, los trabajos se habían hecho, un especialista había llegado, pero ¿qué había sucedido? Que durante la pega en caliente de las bandas transportadoras, lo que se necesita es que no haya interrupciones, porque tiene un tiempo de pegado, tiene un tiempo para eh, mantener una temperatura determinada, luego tiempo para baja la temperatura y el cual también tiene que estar establecida, estandarizada, ¿no? Y eso hace de que la pega sea lo más homogénea y de mejor calidad.
Entonces, estas pegas, bueno, son resistencias prácticamente, ¿no? La máquina es de pegado en caliente, ¿no? Son planchas que son inducidas eléctricamente y justo en ese momento un corte de energía. Pero nada de un corte de energía no programado en el sistema. No era en la mina, sino en el sistema y que afectó a la mina. La pega salió mala. Se restableció la energía porque el corte no fue mucho tiempo, ¿no? 5 minutos, no fue más. Pero malogró la pega y esa pega tuvo que rehacerse. Entonces, ¿qué ocasionó? Solamente para eso contingencias, grupos electrógenos en stand-by, inclusive ya ni siquiera, ya se quita la energía y están trabajando con grupos durante la pega, hasta que se termine. Entonces son redundantes, ¿no? Esto a veces es un poco incómodo, pero eso es lo que nos pasa y hay que estar preparado. El plan B, plan C, de tal manera de que se llegue al objetivo de lo que se planea. Planeación a tener en mente siempre. Totalidad, exactitud, continuidad, flexibilidad y economía. Totalidad. Ver el panorama general, integral de la planta o la flota. No centrarnos en algo específico, sino ver el panorama total, ¿no? Holístico, ver todo. La exactitud, definir en términos precisos los límites y medidas y las variables a lograr. Continuidad, que no haya interrupciones durante la ejecución de los trabajos por imprevistos, ¿no? Justamente lo que habíamos hablado ahorita con el ejemplo de las pega de fajas. Flexibilidad, la planificación debe ser flexible porque existen variables influyentes, especialmente del entorno que producen cambios que no pueden actuar en ellos, podrían producir el fracaso. Ejemplo, este es muy importante porque por decir, a ver, les explico, ¿no? Nosotros, por decir, en lo que es almacenamiento de concentrados, los barcos se programan para poder enviar el concentrado, por lo tanto se prepara, ¿no? La transferencia, el embarque, pero por oleajes anómalos no llegan los barcos y por lo tanto no se produce, ¿ya? No se produce el embarque. Al no producirse el embarque, prácticamente se para el proceso. Y al pararse el proceso, se sigue recepcionando en patio los minerales, pero ya todo lo que es transferencia y lo que es embarque, preembarque se queda. Entonces, es el momento que se nos genera un oportuno. Y ahí es donde tenemos que estar preparados y flexibles, ¿no? Para poder hacer mantenimiento sin algo sistemático. Por lo tanto, tenemos que ser flexibles y esta flexibilidad se da a cómo manejamos nuestra rutina, cómo manejamos nuestros programas y de tal manera de lo que teníamos en la semana -1 y que no hemos hecho, trasladar para esta ventana. Lo que teníamos para la semana +1 y que podemos adelantar, lo hacemos. Estar preparados con contratos donde uno llama al personal de una empresa X y pueden venir a hacernos el trabajo o llamar a una empresa especializada o a una empresa que nos brinda apoyo y que nos viene a atender y apoyar en esas intervenciones. Entonces, tenemos que estar preparados para esa flexibilidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de flexibilidad. Economía, realizar el mantenimiento a un costo óptimo. El no hacer mantenimiento no es ahorrar. El dejar de cambiar repuestos no es ahorrar. Nosotros lo que tenemos que buscar es la optimización del costo de mantenimiento. Y eso se logra de que dure más, pero trabajando bajo condiciones adecuadas, ¿no? O, como se puede decir, sin modo falla, ¿no? ¿Hasta qué momento? Entonces, para eso tenemos que hacer monitoreos por condición, seguimientos, ¿no? Buscar la ruta crítica, la cual tiene que ser atendida,
Si buscamos optimización de costos, les puedo, a ver, les voy a dar un ejemplo, ¿no? En una mina, ¿ya? Con tracklines subterránea, un equipo que lo llaman jumbos, ¿no? Un jumbo de 2 brazos, de marca japonesa, Furukawa. Estos jumbos Furukawa, de 2 brazos, son muy buenos, son robustos, son todo, pero ¿qué sucede? Que los 2 jumbos de toda Latinoamérica estaban en el Perú. Por lo tanto, cada vez que pedíamos repuestos, teníamos que pedírselo directamente de Japón. Y había un dealer, un representante en México. Y por lo tanto, nuestro pedido se iba a México y de México se iba a Japón. Teníamos que pedir con anticipación de 4 o 6 meses de anticipación los repuestos. Ahora, si nosotros lo compramos de manera anticipada, nos llenaba nuestros inventarios. Nosotros teníamos algo de $90,000 en repuestos solamente para este equipo, ¿ya? Entonces, se generó todo un problema. Por un lado, era que el equipo no pare, y por el otro lado, era lo que costaba hacer que no pare, porque teníamos inventario. Y ustedes saben que el inventario es dinero no usado, dinero que no produce $90,000. Entonces, ya luego, se vieron, se evaluó, ¿no? Pines, bocinas, consumibles, ¿no? Que podían manejarse con proveedores nacionales. Se llegó con factorías a hacer la fabricación de estos insumos, ¿ya? Y el mejorando el tema de la lubricación, ¿ya? Y el tipo de grasa a utilizar en la mina, ya teníamos el XP222, cambiamos al el XP462, ¿no? Unas grasas bajo performance mucho más duras, CRIP, y por lo tanto eran más adherentes ante lavado. Ante presiones era menos diluyente, ¿ya? Y por lo tanto tenía otras propiedades que hacían de que esta grasa fuera mucho más eficiente cuidando a cada uno de los componentes. Esos $90,000 se reducieron a 30. Cada mantenimiento del brazo, cuando interveníamos al brazo, ya nos costaba un promedio, solamente cambiando pines y bocinas, $30,000, pero cambiando esos componentes, prácticamente reducimos a $13,000. ¿Ya? Lo mismo, nos duraba mucho mejor todavía, con todo lo que hicimos con el cambio de grasa, colocando un lubricador en el taller, o sea, un puesto de lubricador. Ya no eran los mecánicos que lubricaban, sino un lubricador encargado de lubricar, levantar observaciones y atender desvíos. Entonces se optimizó, los costos en el tiempo salió más cómodo, ¿no? Haciendo este trabajo. Se generaron contratos con esta factoría por estos componentes y de otros equipos, y por lo tanto los repuestos que empezó a catalogarlos, ¿no? A mapearlos, ¿no? Con precio unitario, se generó un contrato. Ese contrato nos abastecía de manera inmediata, porque ellos ya lo fabricaban en función a una proyección que se les daba para qué fechas necesitábamos. Y más o menos siempre estaba el consumo, y por lo tanto nos iban atendiendo lo que nosotros ya habíamos proyectado. Y ahí venía el ahorro, ¿no? O sea, ese tema aterriza en un tema de economía, una buena planificación. Se considera el hecho de que el personal encargado de mantenimiento es eficientemente activo solo el 40% de su tiempo. Debe darse la mayor importancia a la planeación, pues una planeación efectiva reduce el trabajo improductivo y puede influenciar grandemente la situación económica de una empresa. Ejemplo, ¿no? También en esta empresa, cuando llegué, habían 2 problemas, la mina y la planta.
Y lo primero que me dijeron, ándate a la mina, ataca la mina. ¿Qué hacemos para levantar, ¿no? La problemática de la mina? Equipos parados, eh, con muchos problemas. Pero aún así producían más que la planta. La planta, la gente trabajaba de noche, porque de día se la pasaba durmiendo. Todo era emergencia. Entonces, se hizo toda una reingeniería, cambio de algunas posiciones, inclusiones de otras, se metió más gestión, planificadores, lubricadores, inspectores, técnicos, maestros, que hicieran cascada para los otros técnicos y de esta manera puedan enseñar a los que estaban de abajo, a los A, a los B. La planta estaba produciendo 1.400 toneladas diarias, ¿ya? Cuando su capacidad nominal era de 2.000. Después de 6 meses, esa planta empezó a producir 2.000 toneladas. Se cambió hasta el jefe de mantenimiento, ¿no? Hasta eso llegamos. Hasta 2.000 toneladas, ¿ya? Se llegó a producir, o sea, al nominal. Y el que ya no daba era la mina, porque ahora ya no abastecía de mineral a la mina. Entonces, el trabajo se trasladó a la mina. En la mina era mucho más complicado que la planta, ¿no? Las condiciones, las operaciones mismas no son homogéneas, no está mucho amarrado al factor humano, al factor geológico, y por lo tanto fue más difícil, pero levantó y se empezó a producir sobre las 2.000 toneladas y ya no sobre las 1.400. Entonces, producir más con menos, ¿no? Lo mismo que se gastaba en mano de obra, en servicios, ahora gastábamos con un porcentaje mayor, ¿no? Casi un 20% adicional. Eso es muy importante para el tema de la planificación. Una buena planificación, ¿no? Es un buen engranaje para llegar al éxito en la mejora del proceso. Factores a tener en cuenta: la criticidad de los equipos, el tiempo del trabajo, el régimen de la carga, las competencias del personal, lo que yo le decía, maestros mecánicos para poder enseñar a los otros, efecto cascada, materiales, repuestos, insumos, o sea, sí, pues si tengo un repuesto que demora 6 meses y cuesta 4 veces de lo que me cuesta un nacional, oye, también tengo la oportunidad de poder atacar costos, ¿no? Viendo los costos ahora, utilizo un lubricante distinto, aparte estoy utilizando un equivalente y me dura mucho más, mi costo unitario bajó, ¿no? Entonces, el costo por equipo va optimizando y que finalmente es el costo de producción. Secuencias de actividades, sincronizar para evitar demoras, lo que les hablaba, COES, parada, proceso, ¿no? Entonces, van engranando con fechas y horas determinadas para poder aprovechar esos tiempos muertos. Herramientas comunes especiales, ¿no? Que se tienen, ¿no? Electricista, mecánico, hay herramientas especializadas para cada uno de ellos, pero hay otras herramientas que son comunes para todos. Trabajos estándar, el estándar job, tiene que haber un estándar job para cada actividad o trabajo de mantenimiento. No puede ser de que aquello que esté planeado siga saliendo con actividades al azar. Tiene que haber todo un descriptivo en el cual se diga qué hacer, qué tolerancias aplicar, ¿no? Y de esta manera evitar el tema de los retrabajos o un trabajo mal hecho. ¿A qué trabajos aplica? A los servicios de mantenimiento preventivo, a las inspecciones de mantenimiento predictivo, a la reparación de mantenimiento correctivo. Esto ya lo vimos, ¿no? Los roles y funciones de planeamiento es lo que aplica justamente para poder hacer un buen trabajo, ¿no? En algunas organizaciones, cada rol implica una o más personas o simplemente todos los roles en una sola persona. Todo eso depende del tamaño de la organización, el tamaño o el dimensionamiento de la empresa. Entonces, la planificación a medio plazo, como ya lo habíamos visto, ¿no? Este es nuevamente el tema del flujograma, ¿no? Como les digo, no hay un flujograma perfecto, pero esta es una línea base que les puede servir mucho para que puedan ordenar su planificación a mediano plazo. Entonces,
Así como hacemos la planificación a medio y largo plazo, también hacemos lo que es el presupuesto de mantenimiento. Están directamente relacionados. Se proyectan trabajos, se proyectan presupuestos, ¿no? Porque cada trabajo que se proyecta va amarrado a paquetes de materiales, servicios, ¿no? Y algunos medios auxiliares de fabricación especializados. Todo eso aterriza en un presupuesto. Entonces, el objetivo es definir los recursos económicos de inversión corriente y costeo para soportar las ejecuciones de la demanda de mantenimiento previstas en la planificación a mediano plazo del área de mantenimiento. Entonces, lo primero, tenemos que saber las reglas iniciales de un presupuesto. Uno, saber que la torta es la misma y somos apenas una porción. ¿Por qué decimos esto? Porque toda la torta, todo el presupuesto está definida para diferentes áreas, ¿no? Estamos hablando de calidad, de operaciones, para logística. Todo es una sola torta y nosotros tenemos una parte de eso. Entonces no puede crecer la torta. Lo que debe es mantenerse la torta y redistribuir adecuadamente para quien se le asigne. Hacer alianzas con otras áreas, hacer sinergias, como lo que hablábamos, ese tema de buscar materiales o equivalencias o servicios, homologación o contratos. Eso, alianzas que se tienen que hacer con el área de logística, con el área de almacén, ¿no? El que compra, el que almacena los materiales. Valorar el dinero de la empresa como si fuera el nuestro. Siempre se nos dice hay que estar empoderados por la empresa como si fuera nuestra, pero también hay que decir lo que tiene la empresa es como si fuera nuestro dinero, porque finalmente de esta empresa es de la cual nosotros llevamos un pan a la casa y mientras que la empresa esté bien, nosotros también estaremos bien, ¿no? Es un beneficio mutuo, ¿no? Nos da bienestar y nosotros le damos productividad. Y tenemos que ser amigos del dinero, ¿no? Cuidar cada dólar que se maneja dentro de un área específica y de esta manera retribuyendo a la productividad de la empresa, ¿no? Ser más eficientes, ser más efectivos. ¿Qué ocurre si implantamos un proceso sistematizado de elaboración y gestión de presupuesto? Ahorraremos si hacemos solamente los mantenimientos necesarios, atendiendo los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente. Aprenderemos a hacer alianzas en los proyectos de inversión, mantenimiento, ingeniería y operación. Aprenderemos a no desperdiciar el dinero, no acabará fácilmente. Capacitaremos y motivaremos para hacer una mejor gestión de presupuesto, ¿no? Como he escuchado por ahí un político que dice, dinero hay. El problema es que se va para otros fines, ¿no? ¿Ya? Entonces, tal vez es lo mismo, no sé si será corrupción, pero nosotros lo podríamos decir, lo despilfarramos, ¿no? En cosas que no son tan necesarias. He visto despilfarros de dinero grandes. Un ejemplo nomás, ¿no? Hay unos topeadores que se compraron para unos Scoop ST1030, ¿ya? Estos topeadores sirven para empujar, pues, ¿no? La mezcla, el, el agregado. Pero ¿qué resulta? Que el equipo, ese topeador era tan pesado que no pudo utilizarse nunca, porque el Scoop no lo levantaba. Se invirtieron $24,000 por cada uno de los topeadores, eran dos, eran cerca de $50,000, que nunca se usaron y tuvieron que botarlo como chatarra. Entonces, ese tema es un problema que siempre no aprendemos a manejar el dinero, ¿no? Si nosotros lo evaluáramos bien, así hiciéramos un adecuado proyecto de inversión, con su tasa de interna de retorno, eh, eh, con su valor actual neto, ¿no? Entonces, sí, o sea, nos da nuestra, si es rentable o no es rentable. Y si cuantificamos bien esa inversión, priorizamos bien la inversión, podemos tal vez darnos cuenta que realmente no es necesario. Hay otras necesidades que sí son necesarias.
Otro ejemplo, ¿no? Por decir, preferían comprar camionetas que valían, con todo el equipamiento y todo para la mina, que valía sobre los $48,000, ¿ya? A comprar un Scoop, que los Scoop estaban tan viejos, con 50,000 horas, con solo decir que al Scoop a las $18,000 debe hacerse overhaul o reemplazo, ¿ya? Imaginen, tenían 50,000 horas, su costo unitario estaba sobre los $68, y cuando un Scoop nuevo entraba estaba solo sobre los 23 a $28 por hora de trabajo. ¿Se imaginan cuánto estábamos desperdiciando de dinero? Pero preferían comprarse una camioneta a estar comprándose un equipo que producía, que era un Scoop, reemplazar un Scoop. Entonces, esa es la visión a veces que no tenemos sobre el tema financiero. El presupuesto de mantenimiento, ¿cuánto costará? Recuperación de componentes, mantenimientos preventivos, intervenciones relevantes, perdón, modificaciones, mantenimientos condicionales, mantenimientos correctivos. Va a haber demandas de ajuste en el presupuesto, pueden surgir a lo largo de las etapas de aprobación. Siempre nosotros decimos, nos van a ajustar, nos van a decir, gasta menos, gasta menos. A veces ya se vuelve ridículo, ¿no? Como lo que estaba hablando ahora, ¿no? O sea, sí, pues ajusta, pero no ajuste donde no produce, ajusta ajusta donde no produce, no donde produce, porque ese que produce es el que te va a solventar, pues, el tema de la producción, ¿no? Una camioneta no produce, un Scoop sí produce. Puedes reemplazar esa camioneta, puedes, en vez de estar comprando el activo, puedes tranquilamente estar alquilando y tener tarifas planas. O sea, hay tantas formas, ¿no? Pero daba pena, ¿no? 48 camionetas habían en esa mina, para una mina pequeña, ¿ya? Y de las 48 camionetas, cuando uno se paraba en la parte alta, veía todo el parqueo lleno. Esas camionetas se movían solamente a la hora de ir a almorzar o a la hora de ir a descansar. Entonces, era una inversión que no estaba bien aprovechada. Pero priorizar cuál inversión agregará más valor al negocio. Definir cuáles inversiones impulsarán los indicadores y los resultados. Tras la aprobación del presupuesto es preparado para ser incorporado a la rutina del área. Tras la elaboración del presupuesto, este será sometido a aprobación del acuerdo con las definiciones corporativas de la compañía como flujos o plazos. Los desvíos identificados en la ejecución presupuestaria deben ser tratados sistemáticamente por medio de la generación de acciones efectivas para corrección o mitigación de los impactos. Entonces, dentro de lo que es la planificación, vamos a ver que es directamente proporcional al presupuesto de mantenimiento. Por lo tanto, se hace la planificación a medio plazo, pero también se elabora el presupuesto de costos de mantenimiento y se elabora el presupuesto de inversión corriente de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Nuestro control de componentes, ¿no? Cuando hacemos caja, motor, convertidor, diferenciales, todos esos componentes, ¿no? Tienen ciclos distintos de vida del equipo mismo y por lo tanto también necesitan ser reemplazados. Y esos reemplazos no van al costo, sino van al gasto, que en este caso es el CAPEX. Por lo tanto, hay que elaborar un presupuesto de CAPEX y por el otro lado, nuestro costo operativo, el OPEX, ¿no? Someter para aprobación, porque tenemos que, así como proyectamos, ¿no? También tenemos que empezar a priorizar. Los recursos no abundan, como dije, la torta no es nuestra, la torta se comparte y por lo tanto tenemos que ir priorizando para de esa manera ir aterrizando y optimizando nuestro presupuesto. Recuerden que no podemos ver nuestro presupuesto solamente el año, sino que lo tenemos que proyectar para 5 años, ¿no? ¿El presupuesto fue aprobado? Sí. Y si fue aprobado, integrar presupuesto a la rutina, acompañar la ejecución presupuestaria y analizar los desvíos de la ejecución presupuestaria y proponer soluciones. O otra vez se regresa a integrar el presupuesto a la rutina. Es un círculo, el círculo DEMI. Y si fuera no, evaluar las alteraciones en los presupuestos de mantenimiento, ¿no? Recuerdo muy bien hace muchos años, ¿no?
Hablo del año no, 2002, 2002, ¿ya? Entonces, en esa época, eh, ¿cómo funcionaba toda esa proyección, no? Entonces, teníamos un gerente que quería ver el presupuesto con nosotros antes de mostrárselo ya a finanzas, ¿no? Entonces nos llamaba uno por uno, área por área, ¿ya? Entonces, administración de tal hora a tal hora, y nos tenía así hasta altas horas de la noche, 11, 12 de la noche. Y recuerdo que iba uno por uno, y a nosotros nos tocaba todavía más o menos 10 de la noche. Habremos salido 11:30, 12 de la noche, y todas sus observaciones dijo, mañana lo vemos a las 9 de la mañana. Y así durante una semana. Entonces, era difícil. ¿Por qué? Porque tenías que revisar el presupuesto, rearmar, volver a sumar, a restar. La hoja de cálculo hacía sus cosas, pero ¿cómo armabas todo eso? Entonces, todo lo que hemos hablado ahorita, ya, ese fue el primer año, el año de aprendiz, ¿no? Pero el siguiente año, ¿no? Se utilizaba lo que era, había el Access, ¿ya? Y se programó en Access. Todo eso se programó en Access y de tal manera toda esa, se definió estrategia, se proyectaron, se mapeó la lista de servicios, de material y salía el presupuesto. Esa fue la base para generar un in-house en Glencore y Skycruz en los años, en esa época, año 2000, 2002, generar un presupuesto con un sistema. Se trajo un programador, el programador lo convirtió en un sistema y se volvió corporativo en esa fecha. Yauriyacu, Peruar y Skycruz, ¿no? Entonces, ¿y qué hacía todo esto? Que se volvió dinámico. Cambiabas estrategias y proyectaba, ¿ya? Y esas estrategias estaban asociadas a lo que era mantenimiento, ¿no? Oye, ya no lo voy a hacer cada 250 horas, lo voy a hacer cada 200 horas. Tu presupuesto cambiaba, variaba. Entonces, usando solamente esta lógica, ¿no? Entonces, mientras que se hacía el planeamiento, se hacía todo lo que era mantenimiento, también salía el presupuesto de la mano. Y esto aplicaba a todas las áreas. Eh, Fue algo interesante, novedoso en su momento, ¿no? Se trabajó casi como 8 meses con este programador, pero el siguiente, la siguiente y las siguientes que llegaron, presupuestos ya salían de esa manera. Ya no eran presupuestos tirados al dedo, ¿no? Y lo otro era de que eran seguir controlables, porque si ya habías presupuestado y qué habías presupuestado, comparabas tu plan con tu real. Tenías un componente, tenías un mantenimiento realizado. La pregunta es, ¿por qué lo hiciste antes? ¿Por qué lo hiciste después? O porque si habías comprado algo que no estaba en el presupuesto, tenías que justificarlo. Y era la herramienta correcta para poder hacer el seguimiento. Vamos a ver la inspección de activos. O sea, todo el plan también se basa a lo que es inspecciones. Las rutas de inspección. Estas inspecciones, ¿no? Nos dan las alertas. Estas inspecciones eh, pueden ser sensoriales o pueden ser también instrumentales, ¿no? Entonces, vamos por la previsibilidad se hace posible garantizando la disponibilidad de todos los recursos, definiendo el menor costo posible para la aplicación, definir el momento adecuado para el mantenimiento y evitar que la condición del equipamiento se transforme en una interrupción. El resultado es un ambiente proactivo en vez de reactivo, optimizando el desempeño y la vida del equipo. Vamos a ver cuando armemos, ya aquí vamos a ir viendo el tema de la rutina y el programa. Ya hemos planificado, ya hemos proyectado, ya hemos creado hoja de ruta para nuestros planes, también hemos generado nuestra matriz para lo que es rutas de inspección, rutas de lubricación. Y cuando vamos a ver, esto nos ayuda a ¿qué? De anticiparnos a las fallas, de tal manera que las rutas son para que justamente identifiquemos estos desvíos antes de que ocurran y por lo tanto programarlos
y evitar las averías o las fallas. ¿Por qué es necesario implementar una rutina de inspección? Este subproceso pretende verificar la condición de los activos para garantizar la identificación de desvíos, condiciones operacionales de los equipamientos, antes que la falla ocurra y con antecedencia para que se realice la planificación y la programación efectiva de la acción correctiva. De tal manera que todos esos desvíos ingresan a la rutina, dentro de la rutina se pone en un programa semanal, ¿no? Habíamos hablado 52 semanas y controlados por un programa semanal, y en ese programa semanal llevarlo por ¿no? El programa semana -1, semana 0, semana +1. La -1 es la que estamos realizando. ¿Ya? La semana 0 es la que vamos a programar. Y la semana +1 es la que no programamos, pero que ya está, ¿no? Es la siguiente a realizar. Y se va corriendo. La semana 0 se convierte en la semana -1 y la semana +1 en la semana 0 y así sucesivamente, ¿no? ¿Esto qué deja? De que ninguna actividad queda al aire, todas quedan en la rutina y de tal manera que si uno es ordenado y va tratando y priorizando esas actividades, vamos levantando todos los desvíos y las fallas no nos ganan. Por lo tanto, ¿por qué es necesario implantar una rutina de inspección? Tenemos tantos equipos muy pequeños, equipos muy grandes, ¿no? La previsibilidad hace posible garantizar la disponibilidad de todos los recursos. Sé que ya me sale la proyección que voy a hacer el trabajo, ¿no? De cambio de faja dentro de 3 meses. Oye, entonces 6 meses ya tengo que empezar a preparar mis recursos, mis equipos, la empresa que me va a brindar el servicio. Si necesito comprar las bandas para cambiarlas, ¿no? Por decir, oye, se están cambiando las bandas por bandas ignífugas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar? Y eso debe estar alineado a un CAPEX. Y ese CAPEX, ¿para qué fecha las voy a realizar? ¿Para qué año las voy a realizar? ¿No? Una cosa es cambiar una faja de 30, 40 metros, ¿no? De banda de 60 metros, 90 metros, pero una de 800 metros de 1,5 km de distancia es otra cosa, ¿no? Ya, bandas de 1,400, 1,600 de ancho. Entonces, estás hablando de millones por cada una de esas bandas. Inspección de activos. Una inspección efectiva debe evitar la propagación de la severidad o gravedad de una potencial falla, consolidando de esta forma la relevancia de la rutina. O sea, la rutina es tan importante, puede ser sensorial solamente inspeccionando, como puede ser instrumental, donde vas con tu equipo de termografía, vas con tu Quick Collect, ¿no? Para colectar información de análisis vibracional, temperatura. Entonces, es importantísimo, ¿no? Este tema de cómo hacer y cómo establecerlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a generar? Siempre vamos a ver incumplimiento de los presupuestos previstos. O sea, este es nuestro gran problema cuando estamos ausentes de una rutina de inspección. Les comenté de esta planta, ¿no? Esta planta que trabajaban de noche y no de día. ¿Qué sucedía? Lo primero que decía, está sonando la bomba. Iba, anda, ve e inspecciona. No, mira, la bomba tal está vibrando. Ya, anda, ve y alinea. O sea, todo era correctivo, ¿no? Anda a todas las zonas fajas, engrásalo. Oye, pero no había un orden, no había una ruta, simplemente había atención de bomberos. Entonces, eso nos genera el incumplimiento del presupuesto. Siempre vamos a estar mal, siempre vamos a estar atendiendo correctivos. Esos correctivos, por estadística, son 3 veces más caros que un preventivo. Por lo tanto, tendríamos una oportunidad. Y esa oportunidad era hacer solamente gestión, orden. Ese orden nos conllevó a poder generar esas rutas de lubricación, de inspección, y la planta, el jefe de mantenimiento planta era el que se retiraba a las 6 de la tarde
tranquilo, cenaba y se iba a descansar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenía problemas. Los problemas los eliminó. Lógicamente que ese no fue el primer año, ¿no? A partir del tercer año ya prácticamente el hombre estaba en trabajo automático. Lógicamente que el monitoreo, control y cumplimiento de todo lo que es su rutina de inspección, de lubricación y lo que es preventivo, hacía de que esto funcione, ¿no? El aumento en la complejidad de mantenimiento, ¿no? El aumento de horas extras. Se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Porque lo que daña un componente, un repuesto, daña al componente en general. Oye, el problema era el rodaje y terminó dañando al engrane y el engrane todo el reductor. Y se volvió complejo porque ahora ese reductor, no me acuerdo que cuando estaba en una mina, habían 13 reductores en el mundo del mismo modelo, no había más. Eso es lo que se habían fabricado. Y, y lo trajeron, no sé de dónde, creo, de un país ahí muy cerca a Europa, ¿ya? Consiguieron ese reductor y lo trajeron porque tenían que hacer toda una reingeniería si es que no llegaba. Y ese reductor lo clonaron, lo hicieron y lo fabricaron en Perú, uno nuevo, ¿no? Lógicamente que eso servía como stand-by, nada más, porque si no colapsaba. Luego tenemos el desgaste del equipo, perjuicio del clima organizacional, ¿no? Lo que les decía, la gente ya trabaja de noche porque trabaja solamente ante fallas, ¿no? La gente se cansa, ¿no? Trabaja fuera de horas, no hay un tema de orden, ¿no? En cualquier momento hay un susto y necesitan intervenir. Aumento potencial de los riesgos de accidentes, lógicamente, ante todas esas condiciones, el personal no se exaspera y a veces simplemente no trabaja de manera ordenada porque atiende a sus capacidades, a sus conocimientos, porque no hay nada estandarizado, no hay nada homologado. Falta de recursos, mano de obra, materiales, siempre lo que se va a decir, falta gente, falta gente, falta gente. Y eso, ¿no? Es una mala señal de que no se están haciendo bien las cosas. Mantenimientos correctivos, todo es correctivo, cuando debería ser 80-20, 80 preventivos, 20 correctivos, es al revés, 20 correctivos y 20 preventivos, 80 correctivos. Inspección de activos, las técnicas con viabilidad para ser utilizados son definidas en la estrategia de mantenimiento, lo que yo les decía. Por eso que cuando llevamos ese módulo, les decía, esto es tan importante porque de acá va la línea base para todo lo demás que vamos a hacer. La programación de las rutas de inspección originadas en el sistema informatizado de mantenimiento por la planificación y programación del mantenimiento. Las técnicas con viabilidad para ser utilizadas son definidas en la estrategia de mantenimiento, como la programación de la ruta. Bueno, disculpen, acá está repetido. Registrar en el sistema informatizado las condiciones operacionales, abrir las órdenes de servicio conteniendo las informaciones sobre la intervención. Registrar en el sistema las condiciones operacionales y, nuevamente, esto está repitiendo estos dos. Son solamente dos tópicos. Luego tenemos la estrategia de mantenimiento y tenemos la planificación de mantenimiento. La estrategia crea planes de inspección, la planificación, rutas de inspección programadas. Por lo tanto, la duración de la actividad requiere recursos, mano de obra, las actividades pendientes, la fecha de ejecución de la actividad. Entonces, vamos a ver siempre nuestro horizonte, nuestro programa, ¿no? Lo que yo les decía, un programa de 52 semanas va a aterrizar en un plan semanal. Ese plan semanal siempre vamos a ver, es la semana 0, la semana -1 y la semana +1. Y esto va a ir corriendo. Lo que era semana 0 se convierte en -1 y la semana +1 se convierte en 0. Y así, vamos a tener dos reportes, uno con el cual terminamos la semana y otro con el cual iniciamos la siguiente semana. Entonces, ustedes están terminando la semana, ¿no? Haciendo el seguimiento de esa semana, pero también están preparando lo que se viene a la siguiente semana. Correcto. Correcto. Entonces, al fin de semana se cruzan dos, uno de realizado y el otro de planeado, proyectado. Ese programa es así, es rutina, porque siempre se va a dar.
se rompe ese engrane, se pierde control. Pero eso dentro de la semana también se da lo mismo, el día -1, día 0, día +1. La adherencia, ¿no? Oye, yo programé y ahora se está cumpliendo, lo programé el lunes, no, pero se hace el martes. Listo, se hace el martes, entonces lo estoy corriendo, pero está dentro de mi semana, estoy llegando a mi adherencia. La pregunta, si lo corrí para el día martes, ¿qué dejo de hacer? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a llegar a nuestras adherencias en el cual nos van a decir si estamos cumpliendo nuestro trabajo de manera ordenada. Se generan actas diarias de cumplimiento, el día -1, la programación día 0 incluye backlogs y correctivos, el día +1, adelantar o reprogramar, y el archivo se envía por correo. Este reporte diario de operación es todos los días, de tal manera que empieza a llevar el control, ¿no?, de lo que se está haciendo en el día a día. Dentro de la inspección de los activos vamos a tener el seguimiento, lo que hacemos en cada semana, ¿no? ¿Qué levantamos? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué está en proceso? ¿Cuál es nuestro objetivo? Igual, para la parte de las observaciones, ¿no?, si tuviéramos inspecciones, si tuviéramos lubricación, también hay que llevar el control. ¿Cómo vamos? Porque justamente eso nos va midiendo si realmente tenemos que hacer ajustes para optimizar nuestra eficiencia. Y tenemos que saber el por qué, ¿no? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Entonces, eso por qué también tiene que ser analizado y es nuestra línea base para hacer las mejoras. Entonces, verificamos si la rutina de inspección está siendo cumplida, si las inspecciones están identificando los desvíos, y en caso de desvíos se debe identificar y analizar las razones para el incumplimiento y proponer acciones para su corrección. La evaluación de mejoría de inspección de activos, si las órdenes de servicio generadas como resultado de las inspecciones poseen previsibilidad. Hay algunas que dicen, mira, está sonando el rodaje, ya, engrásalo. Oye, pero igual sigue habiendo vibraciones, le hacemos medición, el envolvente tiene una tendencia a elevarse. Listo, entonces, pero nos da para poder conseguir ese rodaje un día, 2 días, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden, ¿no? Esas observaciones nos permiten a veces dar una previsibilidad de poder hacer atendido. No, tiene que venir una empresa especialista porque hay que desmontarlo. Por lo tanto, no lo podemos hacer nosotros. Listo. Entonces, toda una gestión para que esa empresa suba, haga la reparación in-house, ¿no? Entonces, esto, hay algunas que son más previsibles, con mayor holgura, y otras con menor holgura, ¿no? Otras que tienen que ser atendidas con inmediata, esas ya se convirtieron en falla. Caso las órdenes de suministro no posean esa previsibilidad, es esencial identificar, analizar, proponer acciones para corrección de las causas que permitan la planificación correcta de la actividad. Control de la rutina y de indicadores de mantenimiento. Se cumple la rutina, la inspección identifica desvíos en la condición operacional del activo y las órdenes de suministro con laudos poseen previsibilidad adecuada. Entonces, de la misma manera que la planificación y el presupuesto, ahora vemos que también tenemos un flujo de la inspección de activos, donde ya tenemos a ese subproceso de planificación y programación, al control de la rutina y la estrategia de mantenimiento, que son otros flujogramas. Si vamos armando cada uno de esos flujogramas, vamos viendo que nuestro flujograma de mantenimiento sigue creciendo. ¿Correcto? Y aquí vamos a ver la programación y ejecución de la rutina, ejecutar la rutina, registrar condiciones, registrar ejecución de la rutina, evaluar desvíos, evaluar mejoras, evaluar oportunidades. Entonces, vamos viendo que esto es aplicable, solamente que hay que ordenarnos. Ahora, dentro de la planificación a medio plazo, ya vamos viendo lo que es planificación y programación propiamente dicho. Entonces, planificar y programar las actividades en la rutina de mantenimiento para evitar pérdidas en la ejecución de mantenimiento. Planificar cómo sea el trabajo. Programar cuándo sea el trabajo. Nosotros vemos acá que esto, prácticamente el trabajo directo, clase mundial, es 65%. Nosotros llegamos al 40%, ¿no? Y eso
40 hacia abajo. Estamos muy por detrás de lo que realmente el World Class nos exige. Y dependiendo del rubro también, ¿no? Planificación y programación tiene el más profundo efecto sobre la realización de un trabajo de mantenimiento en el plazo y con calidad. Cada dólar invertido en la planificación efectiva, existe un ahorro de 3 a 5 dólares en la ejecución de trabajo, que es directamente inverso a lo que significa el tema de una falla. ¿Cuánto cuesta una falla, ¿no?, en comparación a un preventivo? Entonces, cuando nosotros programamos demandas, nosotros traemos los backlogs, los mantenimientos preventivos, las necesidades de operación, y de todo eso se saca un programa de mantenimiento, lo que pide operación, lo que traemos de backlogs, lo que traemos propiamente del sistema, el sistematizado, y se programa la rutina de la semana, de la rutina diaria, ¿no? Todo eso por días. Entonces, la programación solo ocurrirá si todos los recursos requeridos están listos para ser asignados. O sea, no vamos a programar, oye, un mantenimiento preventivo, pero no tengo los filtros, no tengo el aceite. Entonces, esas cosas no pueden ser programadas. Backlog, está pendiente la llegada de 2 rodajes para el cambio de una bomba. Listo. La pregunta es, ¿llegó el rodaje? Sí, llegó el rodaje, pero no llegó los retenes. Entonces, no puedo hacer el trabajo sin hacer todo completo. Entonces, todo esto se programa cuando ya se tienen todos los recursos asignados, ¿no? Vamos a cambiar, pero viene un tercero, un especializado, pero ya tienen otra intervención en una empresa más grande y por lo tanto reprograman su trabajo. Ese trabajo no puede entrar a este programa de demandas, ¿no? Tenemos que tener todo listo como para ejecutar los trabajos. Caso el servicio no sea 100% ejecutado, deberá ser reevaluado e insertado nuevamente en el flujo de la planificación-programación. ¿Qué pasaba? Si no se hace, se reprograma para la otra semana y pasa a la semana 0 otra vez, ¿no? Entonces, el -1 pasa al 0. Y así, sucesivamente, ¿no? La idea es no ir pasando. Mientras más ataquemos, nuestros backlogs van a disminuir y vamos a atender nuestros requerimientos de operación, siempre van a haber, pero cada vez van a ser menores, pero nuestros mantenimientos sistemáticos son los que deberíamos estar atendiendo porque eso ya sale por un ciclo, ¿no?, ya sistematizado. La ejecución también puede contribuir con sugestiones de mejorías en la planificación de las órdenes de servicio, visando la optimización de próximas actividades, las actividades de próximas actividades. Entonces, ¿qué quiere decir la previsibilidad? Nosotros vamos viendo que primero vamos a tener actividades que vienen de lo planeado versus, o sea, sistematizado con los backlogs, ¿no? Entonces, conforme vamos a ir atendiendo esos trabajos, nuestros trabajos planificados son los que van quedando al final. Y todos los trabajos adicionales, sean backlog o sean de operación, al ejecutarse se van eliminando y van a ir quedando realizados y por lo tanto vamos a tener mayor capacidad de atención de trabajos sistematizados, ¿no? Porque todos los demás se van atendiendo. Entonces, a veces eso no ocurre porque nos ganan, hay mayores necesidades por backlogs que no atendidos o por necesidades operacionales, pero para eso tenemos que hacer nuestras paradas. Y en las paradas seteamos y volvemos a levantar. Y esa es la gestión adecuada para que esto nunca desborde y esté dentro de nuestro alcance poder levantarlo, ¿no? Miren lo que se puede hacer en un lapso de 4 semanas. Entonces siempre tenemos que priorizar nuestros trabajos, la previsibilidad, emergencia, urgente, automáticas y normal. Las órdenes, tipos y avisos y órdenes, que ya lo hemos visto. Entonces tenemos que estar ordenados, cuáles son las órdenes que vamos a manejar, los avisos que van a engatillar, y de esa manera poder gestionar nuestros trabajos. Entonces los flujos de las órdenes, cada uno tiene un flujo distinto. El preventivo sale de programas, de planes,
procesamiento de las llamadas, generamos nuestros contadores, nuestros puntos de medida, y sobre eso nos va proyectando y automáticamente nos genera una llamada de atención. ¿Cuándo nos va a tocar una orden? Generación de la orden, la liberación, necesidad de materiales, se prepara, se procedimiento de trabajo, la ejecución, la notificación y el cierre de orden. Y todo esto termina en una liquidación, se va a un centro de costo y una clase de costo. Entonces, ¿cómo interactúan estas órdenes, inspecciones, lubricación y programación? Todas terminan en planificación, terminan en la rutina. ¿Para qué nos sirve? Para las cartillas de mantenimiento, para el maestro de materiales, para los requerimientos y para el presupuesto plan anual de paradas, ¿no? Toda esta interacción solamente con una orden preventiva. Pero eso no se alimenta solo, como habíamos hablado, los contadores, las horas de trabajo tienen que ser ingresadas, ¿no? Para que de esa manera funcione la proyección y la previsibilidad. También tenemos el flujo de órdenes correctivas programadas, que a diferencia de la otra, no son sistemáticas, pero son de acuerdo a una necesidad de mantenimiento, a un desvío encontrado, a un llamado de operaciones, ¿no? Y estos van generando, ¿qué cosa? Backlog. Porque, oye, está sonando, necesita cambio de rodaje. Se evalúa, cambio de rodaje. Hay que comprar el rodaje. Cuando llegue el rodaje, se cambia. ¿Por qué falló? Es otro tema a analizar, un análisis causa-raíz. Pero lo que necesita es levantar el desvío con una acción, ¿ya? Y es el cambio al rodaje, el cambio a retenes, por lo tanto, se genera un backlog. Se hace el diagnóstico, se genera la orden, se hace el valor del almacén, se programa en la rutina, se libera, consume materiales, recursos, procedimientos, ejecución, registro de la actividad, cierre de la orden, y todo termina en ¿qué? Costos, un reporte de costos. Igual, pero acá ya la interacción de órdenes correctivas programadas cambia. Primero es la rutina y luego es el monitoreo por condición, ¿no? La rutina y luego vienen las inspecciones, la lubricación, la ejecución, la programación. Y esto también sirve ¿para qué? Para nuestro hacer seguimiento de nuestro maestro de backlog, maestro de materiales, control de componentes y planes de parada, ¿no? Debemos de tener formatos backlog ya preestablecidos para que sean de manera manejada adecuadamente, controlada adecuadamente y que nos sirva para una reportabilidad. También tenemos los no programados o las averías. Aquí es cuando ya estalló y tenemos que atender. Pues aquí no hay nada que planear, solamente tenemos que atacar. Esto también es atendible, ¿ya? Pero es lo que no deberíamos de tener, es lo que deberíamos de evitar, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Oye, nosotros, ¿quién se quiere enfermar? Nadie se quiere enfermar, ¿no? Nadie quiere padecer una gripe, nadie quiere padecer de cáncer, nadie quiere padecer una infección, nadie. Entonces, pero para eso que tenemos que tomar medidas preventivas, ¿no? Ir al médico continuamente, exámenes y chequeos, seguros que nos soporten. Todo eso lo que hacemos nosotros es para evitar que ocurra eso. Pero a veces ocurre. Un accidente, salimos a la esquina, nos aplastó un carro, ya, accidente. Igual es acá, ¿no? A veces vamos en la mina, cae una roca y malogró el equipo. Oye, ya va más allá de lo que es propiamente mantenimiento, pero igual dañó el equipo y tenemos que atacarlo. Entonces, aviso de avería, diagnóstico, generación de la orden, vale de almacén, liberación, consumo de materiales, recursos, procedimientos, ejecución, registro y cierre de la orden. Y todo que termina en costos, costos de esa actividad. Entonces, aquí ya vemos, es parecido al inicio, pero miren, rutina, inspección, lubricación, operaciones, pero termina en ejecución, no termina en planeamiento, no termina en una programación, sino en la ejecución. El ejecutor ya tiene que atender, o sea, aquí ya no hay nada que planear. Reporte de falla, programas semanales, ACR, seguridad y 3S. Igual, formatos que nos permitan cuantificar y hacer control y seguimiento, ¿no? La actualización de las actividades del programa, incluye estatus, las causas de los desvíos e inclusión de los adicionales, backlogs y correctivos. Esto es básico, siempre tenemos que tener control, tenemos que tener monitoreado todo, registrado todo y de esta manera podemos hacerlo directamente de manera manual, laborioso,
pues, si estamos utilizando un RP, un CMMS, tranquilamente esto es registrable, pero tiene que estar parametrizado para poder obtener un resultado. Y ese resultado son reportes y son indicadores. La reportabilidad de los indicadores, el resumen final de la semana, ¿no? ¿Cómo estamos? Acá, como le decía, la adherencia, ¿no? ¿Cuál es nuestra adherencia y por qué es bajo? ¿Por qué es intermitente? Eso es donde tenemos que ver, porque a veces ocurren esos desvíos operacionales, o ocurren trabajos que no estaban programados, o ha habido una mala planificación, y lo cual ocurren los desvíos que nos genera justamente esa baja adherencia, ¿no? Una adherencia debe estar sobre el 85% para poder decir que estamos bien, ¿no? En la planta supera el 90%, por si acaso. Evaluar el retorno de la ejecución sobre el cumplimiento de la programación. Caso el servicio no sea 100% ejecutado, él deberá ser reevaluado e insertado en el flujo de planificación y programación. La ejecución también puede contribuir con sugestiones de mejorías en la planificación de la orden del servicio. El sistema de prioridades bien definido y validado en la organización. Información actualizada sobre existencias de repuesto y disponibilidad de personal, fecha límite de inicio y término, permanente comunicación entre programador y área de operaciones, y concertación entre mantenimiento y operaciones. Estos son factores claves del éxito de nuestro programa semanal, ¿no? Por eso, operaciones informado, mantenimiento, ejecución informada, nuestros proveedores y almacén informados, y de tal manera de ir buscando que esto se cumpla la adherencia. Entonces, la planificación y programación también tiene su flujo. Vamos a evaluar demandas de mantenimiento, planificar demandas de mantenimiento, aprovisionar recursos, existe la disponibilidad de recursos, acompañar la requisición, pero todo esto está asociado a un proceso, que es la ejecución de actividades, cuando se ejecuta el trabajo. Eso es todo de mi parte, alumnos, y bueno, espero sus consultas, espero haber tratado los tópicos que realmente les impacten. Muy bien, ingeniero Augusto, muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. Estimados profesionales, estoy activando la opción de micrófono para que puedan hacer las preguntas correspondientes. Por favor, se les solicita que puedan administrar de manera eficiente sus micrófonos, ¿sí? Y puedan levantar la mano para que puedan activar. Bien, ya pueden activar sus micrófonos y hacer las preguntas correspondientes. Creo que tenemos a Julio y a Binda. Sí, buenas noches con todos. Ingeniero, consulta. Por ejemplo, bueno, con lo que usted va explicando, ¿no? Para poder generar, digamos, el tema de los activos, de los equipos que se tienen en planta y tener mapeado las condiciones de equipos, mayormente se trabaja por horas. Pero en equipos que no se pueden hacer el monitoreo o esta planificación por horas, ¿cómo lo podríamos manejar? Por ejemplo, en planta es un poco difícil que en mina, ¿no? En mina lo trabajan por horómetros. En el caso de equipos de planta no se maneja de esa manera. Ok, Julio, a ver, hay diferentes estrategias de manejo y diferentes controles, y sobre eso tienes que asociar tu mantenimiento. Pueden haber, por decir, como dices, en la planta generalmente no hay orómetros, pero sí se pueden colocar orómetros digitales. O sea, eso está asociado a un tema de cómo ha invertido la empresa, y esa información va a un intelligence y ahí se registran los contadores. Pero más allá de eso, no lo hay, lo manejas con el tema de información que también maneja operaciones, que puede ser lo que es toneladas tratadas. Entonces, sobre toneladas tratadas, sacas también tu ratio de desgaste, y sobre eso también puedes sacar un plan. Y si no tienes nada de eso, bueno, simplemente días calendario. Ya, pero ahí sí tienes que hacer un buen plan, porque de esos días calendario también tienes que definir cuántas horas trabaja en ese día. Y no todos los trabajos, los equipos trabajan 24 horas. Hay algunos que tienen redundancia, otros que tienen stand-by, por lo tanto las horas de trabajo son intermitentes. Tienes que darle esos parámetros para que te pueda salir un buen plan de mantenimiento.
Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Tenemos a Vinda. Vinda, ¿puedes activar tu micro, por favor? Bien, si no, si Vinda no Sí, puede activar su micro, tenemos a David o a la persona que ha activado su micro Buenas para noches. no... Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, tenía dos preguntas asociadas. Ya, estamos considerando de que para tener una buena gestión de mantenimiento debemos de tener en consideración una buena propuesta financiera respecto a nuestro CAPEX y OPEX. En este caso, ¿qué recomienda usted para poder dimensionar de la manera correcta el personal que va a atender la flota, ya teniendo en consideración que dentro de nuestras estrategias podríamos considerar utilizar algunos backlogs que por experiencia sabemos en algún momento se va a ver acumulado y vamos a tener repuestos en redundancia? Y la segunda, que como mencioné también está asociado, es ¿qué podría recomendarnos usted para también poder tener una mayor precisión en nuestro OPEX al momento de hacer esta propuesta? Vale decir, para nosotros es un poco más fácil establecer un costo por mantenimiento preventivo. Dentro de los PMs y todos los costos asociados a los consumibles. Pero, ¿qué podemos o qué porcentaje a este costo podríamos estarle adicionando para los mantenimientos correctivos? Espero me pueda apoyar con esas inquietudes. a ver, mira, la primera pregunta relacionada a la mano de obra. La mano de obra se dimensiona, como dije, si ya armaste de manera adecuada desde el primer inicio, hiciste tus estrategias, hiciste tus hojas de ruta, hiciste tus paquetes con esas hojas de ruta, generaste tus planes y con esos planes proyectas. En esos planes ya están incluidos la mano de obra, los servicios y lo que es los repuestos. Dentro de la mano de obra tú debes de tener puestos de trabajo ya definidos: eléctrico, mecánico, instrumentista, eléctrico A, B, C, mecánico A, B, C, instrumentista A, B, C, de tal manera de que esos puestos de trabajo ahora, cuando tú proyectas por cada actividad las horas de trabajo de parada, ejemplo, hablo de un equipo diésel, ¿no? Donde tú dices, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que más conocen ustedes? Un cargador frontal, 250 horas, pero ahí solamente cambio filtros, ¿ya? Y aceite. Entonces, en 250 horas que cambia filtros y aceite, necesito un mecánico y necesito un electricista. Pero ya cuando llegue a las 1000 horas, no solo necesito al mecánico y al electricista por 6 horas, sino que ahora ya necesito al mecánico electricista por 14 horas. Esas 14 horas, ahora necesito adicional un soldador, porque tiene que hacer trabajos de recuperación y de reparación de la cuchara, ¿no? Entonces, la pregunta es, tú ya tienes que haber definido todo ese paquete para poder proyectar. Cuando tú proyectas esas horas, ahora sumas por puestos de trabajo y te va a salir cuánto necesitas día a día, semana a semana, y de tal manera que como ya tienes todo dimensionado, te va a salir tu necesidad. Y ahí viene, ¿cuánto necesitas de personal para satisfacer esas necesidades? Lo único que tienes que hacer ahora es cuantificarlo, definir tu necesidad, con eso armar tu requerimiento medio y de tal manera ya tienes cuánto necesitas de persona para poder atender. Ahora, todo esto también está amarrado al headcount, ¿no? ¿Cuánto tiene la empresa para dar de headcount para todo su negocio? Porque, o sea, nuestra necesidad no es necesariamente la necesidad del negocio. Tenemos que optimizar. La torta es de todos, no de nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, ahí viene el tema del ajuste y cuál es la estrategia que vamos a aplicar, porque van a haber estrategias que vamos a tener que tercerizar, como dije, para trabajos especializados, ¿no? Es como, por decir, donde tú tienes un taller de estos equipos, ¿ya? Ya tienes varios cargadores, tienes varios volquetes y la pregunta es,
te vas a dedicar a lo que es reparación de componentes, hacer overhaul de componentes y encima hacer mantenimiento, yo creo que no es lo indicado porque te va a requerir mucha demanda de personal, ¿no? Entonces, terceriza ciertas actividades, ya que son especializadas, reparación de componentes externos, y de tal manera te enfocas en lo que es el mantenimiento y lo que es el evitar fallas con la inspección y la lubricación dentro de tu operación. Mi consejo para la primera pregunta. En el tema de costos, como dije, el tema de costos, el mantenimiento correctivo no se programa. El mantenimiento correctivo es el que se debe evitar, pero sí se debe calcular dentro del presupuesto, ¿ya? Eso sí se calcula y hay técnicas para poder calcular estadísticamente cuál es nuestro costo que nos debe dar por correctivo. Y esa tolerancia es la que tú le das, ¿ya? Pero una tolerancia pues en función a las fallas que tú tienes para poder determinar cuál es el costo adicional a tu CAPEX ya preestablecido. ¿Qué se programan? Se programan todo lo que son preventivos y todo aquello que esté asociado a un monitoreo por condición. Pero lo que es fallas no se da un valor así por así, se calcula de manera estadística, ¿ya? Y de esa manera está asociado, como te dije, al modo falla de tu negocio, de tu proceso, y de esa manera le das un valor de cuánto debes adicionar a tu presupuesto. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Creo que ya no hay. ¿Alguien tiene una última consulta? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Ángel por acá. Sí, profesor, disculpe, con respecto al tema de las rutas de inspección, la mayoría de estas rutas, o sea, tú generas el requerimiento en el sistema, en el ERP, sin embargo, algunos son con instrumentos predictivos y otros de forma sensorial. Entonces, no es necesario que nosotros detengamos el equipo. Esta ruta la podemos hacer con el equipo encendido, ¿correcto? Pasarnos también en el checklist del operador, entonces aparte de nuestra inspección, con eso ya podríamos tener una ruta de inspección consolidada. No sé si ese procedimiento adecuado, porque es así como lo estoy gestionando. Gracias por tu respuesta. Ya, miren, por eso yo les decía, lo más práctico ya es sensorial, porque es mucho más rápido, cuantifica más rápido, ya son técnicas, inclusive ya no necesitas de una ruta de inspección. Ahora los monitoreos son online, ¿no? Con sensores en los cuales capturas la información, tabulas la información y generas tendencia. Pero las rutas de inspección, más allá de tener sensores en todos lados, es estar en el equipo, estar en el proceso, tener al personal inspeccionando equipo por equipo, punto por punto. Y no todo lo va a hacer en una sola ruta, ¿no? Hoy todo lo que he hecho maceras, pero empiezo de ejemplo, ¿no? Chancado, molienda, filtrado, espesamiento. Pero, por otro lado, ¿ya? Al otro día ya estoy con rutas motores y voy inspeccionando motores. Ahora, la pregunta es, ¿lo tengo que hacer con un instrumento? Sí, es más fácil, como les digo, pero también viene lo segundo, de que no necesariamente, si no tenemos los recursos, justamente la inspección es ver. ¿Y cuál es nuestra inspección, no? El oler, el tocar, el ver, ¿no? El sentir. Eso es el sensorial, o sea, el checklist, como tú lo dices. Oye, si he ido por las chumaceras, tengo que ver, ¿está engrasado? ¿No? ¿Está sucio? Y cosas que tú tengas puntualmente para esa inspección, ¿no? A diferencia de que vas con tu equipo y lo que vas es a medir temperatura. Les comento, yo tenía un supervisor en una unidad minera, ya muy antiguo, de la época Centromín, hace muchos años, ¿ya? Y él llegaba media hora antes a su despacho de guardia.
y se iba por la planta y recorría todos los equipos, y a todos los equipos críticos que él había identificado, que no tenía algo escrito, sino que él en su cabeza sabía que era prioritario, iba y le pasaba la mano, lo miraba, lo volteaba y sacaba si había algún problema, si estaba rajado, si estaba calentando, ¿no? Decía, ponía la mano y si le quemaba era porque había problemas en el equipo, ¿no? Porque cuando quemaba, para él la mano es porque ya estaba calentando. Entonces, lo que está bien, lo que estás haciendo está bien, lo que tienes que tener es el orden, ¿ya? Y todos los días dar la vuelta al mismo equipo o a un grupo de equipos. La cosa es que la planta no se te vaya ningún equipo de la planta. Imagínate una planta con 480 equipos, imagínate otra con 1200, ¿no? Entonces tienes que hacer buenas rutas, dimensionar bien los tiempos para que puedas alcanzar a hacer esa ruta de inspección de manera eficiente. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Bien, estimados profesionales, estamos llegando al final de este módulo 3. Nos estamos encontrando el día de mañana. Ingeniero Augusto, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el día de mañana y ya me quedo con los profesionales para brindarles cualquier información que ellos necesiten con respecto a la certificación. Muy bien, muy buenas noches y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, ingeniero Máximo. Bien, estimados profesionales, se ha enviado por el chat la asistencia del día de hoy. Por favor, llénenlo. Comentarles para todos aquellos profesionales que van a acceder a la certificación. Tenemos una gran noticia. Debido a la gran demanda y también a muchas solicitudes, hemos ampliado la fecha para que ustedes puedan acceder a la certificación con el valor promocional de $89.90. Se está ampliando hasta el último día de clase, que es el 16 de abril. Ustedes van a poder acceder con el valor promocional para la certificación, para su aula virtual y todos los beneficios educativos que ofrecemos. Así que si ustedes desean, se les brinda el número corporativo y pueden hacer sus consultas correspondientes por este medio o por el WhatsApp. Igual si alguien tiene alguna consulta adicional, puede activar su micro y con gusto lo vamos a responder. Hemos enviado el número corporativo, pueden hacer también sus preguntas por ahí. A las personas que han realizado su inversión hace unos minutos, que son 6, se le va a brindar los accesos a su aula virtual al finalizar la sesión de ahorita. Si alguien tiene una consulta adicional, me parece que Carlos ha levantado la mano. Bien, entiendo que no hay consultas adicionales. Ok, Carlos, en todo caso puedes escribirlo.